Miguel Ángel Pichetto, en su intervención en la Cámara de Diputados, dio un paso más allá del debate de la suspensión de las PASO y lo que hizo fue una referencia a la Constitución Nacional. Me parece que en la Argentina también habrá que imaginar en algún momento y en alguna oportunidad no muy lejana una reforma de la Constitución. Bueno, allí el diputado de Encuentro Federal incluso planteó la idea de sacar el balotaje antes de adelantar lo que fue el voto favorable a suspender las elecciones PASO. Bueno, pero ¿por qué esto? Argumentó que estas elecciones pueden alterar el clima económico en las elecciones presidenciales y puso como ejemplo un hecho muy claro, lo que pasó en 2019 cuando el dólar tuvo un salto muy considerable. Y también sostuvo que el Congreso había tomado nota del cansancio de la ciudadanía cuando en algunas provincias es convocada a votar hasta en 6 elecciones diferentes. Pero Pichetto no es el único que habla de una reforma constitucional, porque Cristina Fernández de Kirchner ya se pronunció a favor y en el gobierno dejaron trascender que Milei iría en esa dirección luego de las elecciones legislativas. Por todo esto, esta noche, y para entender mejor la dimensión de lo que implica la reforma de una constitución, convocamos al doctor Daniel Sapsay, que es abogado constitucionalista, para poder profundizar en este tema. Hola doctor, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos? Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, doctor, que Cristina Fernández de Kirchner hable de reforma no es nuevo. Lo hizo a lo largo de sus mandatos y en una última entrevista al cumplirse 40 años de la reforma. Los pasillos de la Casa Rosada dejan entrever esa idea. Pero que se sume Pichetto, que es un hombre muy hábil, muy estratégico, no sabemos si él sabe de algún tipo de acuerdo, si está plantando una semilla o qué otra alternativa. ¿Nos puede contar usted? Mire, primero es importante tener en cuenta que la reforma de la Constitución, el procedimiento, está contemplado en el artículo 30 de la Constitución y requiere mayoría muy calificada. Primero, la declaración de la necesidad de la reforma, que solo puede darse con los 2/3 de los miembros de cada una de las cámaras. Con lo cual, veo difícil que puedan conseguir mayorías tan calificadas. Ahora, por otro lado, me temo que acá haya un acuerdo entre Milei y Cristina Kirchner y que ese acuerdo puede estar ligado también a la posibilidad para Cristina Kirchner de poner un miembro en la Corte Suprema que sea la ex senadora Sacnun, que es una ladera absoluta de ella, y creo que esto, y que ellos puedan meter a Ariel, el hijo. Creo que esto sería horrible como solución, sinceramente. La ex senadora Sacnun es una representante de la provincia de Santa Fe, históricamente alineada con el kirchnerismo, de muy buena relación con la expresidenta de la Nación y además una ex senadora que ha trabajado especialmente en la Cámara Alta los temas vinculados a la justicia. Ese es un dato importante. Ahora, ¿este es el tiempo de pensar o plantear una reforma cuando, por ejemplo, tenemos una agenda de la calle y otra que tendría que ver con lo que piensa la política? ¿La oportunidad es la correcta si finalmente esto ocurre? Mire, para mí no es correcta de ninguna manera porque se hace para acomodar una composición de la Corte que sea manejada por políticos. Es decir, se rompe la independencia de la justicia, con lo cual se rompe la República. Así que para mí, por supuesto que no es una oportunidad. Creo que será una gran oportunidad para ocuparse de los problemas de la gente, la inseguridad, la cantidad de asesinatos, el hambre, los problemas de los jubilados. De todo eso no se habla. Esto es una agenda para la casta, que tanto se habla en contra de la casta. Con lo cual, usted no descarta, entonces, ¿no cree que haya sido casual que Pichetto plantee esta cuestión de ponerle un fin determinado a los mandatos, que no haya elecciones de medio término? ¿No es una casualidad para usted? Pareciera que no. No sé Pichetto en este momento porque es un hombre cambiante. ¿De qué lado está? Bueno, ese planteo, la verdad que muchos nos sorprendimos. De hecho, yo estaba en el Congreso cubriendo la información sobre el destino de las PASO y empecé a sentir una voz distinta, una cuestión diferente. Tal vez para algunos pase por alto, pero
Pichetto no suele ser un diputado que hable porque sí. ¿Cómo está observando el proceso que viene en pocos días más en extraordinarias a propósito de avanzar con justamente la Corte Suprema y la instalación de aquellos candidatos a jueces? A ver, ¿usted me habla de la composición de la Corte Suprema o de cubrir los lugares de jueces que están vacantes? Lo que pasa es que cuando hablo de vacancias pongo la mirada más amplia en el Poder Judicial, pero quería hablar de los jueces de la Corte. ¿Alguna cuestión para observar sobre los jueces de la Corte? Bueno, era lo que yo les decía previamente. Hoy en día la Corte tiene 3 miembros, pero para tener una decisión hace falta la unanimidad. Rosenkranz y Rosati estarían de un lado y Lorenzetti del otro, con cual la unanimidad va a ser muy difícil. Y en ese caso es necesario contar con jueces, siempre que la Corte lo considere pertinente. Si no, las decisiones van a tardar todavía más de lo que ya tardan, lo cual me parece muy mal. Doctor Sapsay, Jorge Elías lo saluda, buenas noches. ¿Usted estaría de acuerdo con aumentar el número de miembros de la Corte? No, mire, yo creo que así eso requeriría una vez terminada esta administración. Porque si no, el aumento va a ser para acomodar a la Corte Suprema a las necesidades del poder político. Y me parece muy malo, porque no hay independencia de la justicia en ese caso. Claro. No me queda claro, ¿una reforma constitucional solo para la Corte Suprema? Me imagino que habrá otros elementos que modificar o que reformar. Mire, como yo siempre digo, es como una caja de Pandora, por eso no estoy de acuerdo en abrirla, y van a aparecer las reelecciones. Las reelecciones, me refiero, más reelecciones para el Poder Ejecutivo, para los intendentes, para los gobernadores, etcétera. Es decir, ver cómo hacer para extender los mandatos, lo cual tampoco me parece bueno. Doctor, en estos momentos está muy instalada la idea desde el gobierno de plantear una batalla cultural. Hemos visto hasta en la cumbre de Davos, donde la economía es el eje, a un presidente, el presidente argentino, que establece una línea, un pensamiento, una ideología, si se quiere, que ha sido cuestionada, aceptada por unos, pero muy cuestionada por otros también. ¿Podría pensarse en una modificación de la Constitución que deje de ser liberal para volverse en principios más conservadores? A ver, ¿usted qué entiende por principios más conservadores? Bueno, los que plantea el presidente de la Nación. Usted dice el tema de la persecución a los gays, en fin, todo la negación de la cuestión ambiental. Las cuestiones de etcétera, género, etcétera. Las cuestiones de género, el medio ambiente, el femicidio. Bueno, en primer lugar, todo eso no se puede hacer por decreto. Inclusive acá rige lo que varias convenciones, entre las cuales el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen el principio de progresividad y no regresividad. Es decir, cuando en la protección de un determinado derecho se ha alcanzado un determinado techo, no se puede volver para atrás. Y acá es lo que se quiere hacer. ¿Cómo evalúa la forma en la cual está funcionando en estos momentos el Ministerio de Justicia? Bueno, es un Ministerio de Justicia que está absolutamente dominado por, básicamente, Karina Milei, que es realmente el poder. ¿Y cómo se plasma? Mili Barona, digamos que es una especie de alfil de Karina Milei y de Santiago Caputo. ¿Y claramente. qué consecuencias trae, doctor? Bueno, trae cada vez una centralización mayor del poder, mayor centralización, mayor autoritarismo. Muy bien. Hemos planteado entonces esta cuestión que ha salido sorpresivamente para muchos de nosotros hoy en el Congreso, con Miguel Ángel Pichetto, dejando entrever lo que él considera es una necesidad de una reforma constitucional, la forma en la que confluyen las ideas de Cristina Kirchner, lo que trasciende
desde la Casa Rosada y lo que puede significar en la práctica este momento y hacia dónde un cambio en la Constitución. Doctor Daniel Sapsay, le agradezco mucho, es un gusto hablar con usted como siempre. Igualmente para mí. Después cuando puedan, mándenme el audio y yo lo subo a mi canal de YouTube. Con todo gusto, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a Jorge. Gracias.